Cordial saludo, mi nombre es Ángela Joana Ramírez Daza, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. El día de hoy vamos a hablar sobre un momento clave en la historia de Colombia, el Frente Nacional, un periodo que marcó profundamente la vida política y social del país. Para comprender mejor qué ocurrió y su importancia y consecuencias, estoy aquí con Jason Ramírez, estudiante de Ciencias Políticas y Jurídicas en culminación. ¿Quién tiene conocimiento sobre este tema? Bienvenido, Jason, y gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, estimada Ángela, por la invitación. Creo que hablar sobre el Frente Nacional en Colombia es un tema supremamente importante y más sobre es que es una situación importantísima que transformó y cambió la sociedad colombiana y sobre todo la política colombiana, además de que influyó en la violencia en Colombia. Entonces, este fue uno de los procesos más importantes que se llevó a cabo durante el siglo XX en Colombia y sobre todo viene y se presenta el Frente Nacional después de un periodo de violencia que como sabemos fue un periodo demasiado álgido que dejó aproximadamente 200.000 personas muertas y que pues fue una guerra bipartidista entre conservadores y liberales. ¿Qué estaba pasando en el país antes del Frente Nacional que llevó a su creación? Bueno, esa es una importante pregunta y es muy importante analizarla. ¿Qué había pasado? Pues anteriormente hubo un asesinato muy importante y muy controversial en la historia colombiana y fue el asesinato de Jorge Luis Pérez Gaitán. Ahí fue cuando se desata todo ese periodo de violencia entre los liberales y conservadores. Este proceso de violencia y de todo tipo de vejámenes, porque realmente vimos en la historia colombiana de que presentaron diferentes violaciones a los derechos humanos, pues hay alguien importante que aparece en la historia colombiana, Gustavo Rojas Pinilla, como un teniente coronel. En ese momento, él toma como la decisión de como decir alto, en apoyo con unos miembros del Partido Liberal y Conservador. Este sujeto llega al poder y pues su idea es contrarrestar estos actos de violencia que se habían presentado entre liberales y conservadores, pero que pues más adelante vamos a ver que realmente no tuvo el éxito que se esperaba. En relación a desarrollo, pues podemos saber que pues impulsó diferentes reformas y diferentes proyectos que encaminaron a traer un mayor desarrollo, pero que eh, realmente lo que pasó fue que él no quería entregar el poder. Entonces, al no entregar el poder, hubo mucha discrepancia entre conservadores y liberales y por esa razón eh, se toma la decisión de crear el Frente Nacional. ¿Cómo funcionaba el Frente Nacional y también qué acuerdos se establecieron entre los partidos políticos? Bueno, es importante tener en cuenta que el Frente Nacional nace tras esa abdicación de Gustavo Rojas Pinilla y sobre todo entender de que nace porque no había como esa libre expresión, esa libre opinión, y sobre todo no había esa alternancia política. Entonces ahí viene algo muy curioso, ahí viene algo que es unos acuerdos que se llevan a cabo con el propósito de qué, de incentivar una alternancia política. Es así que en el año 1957 se genera algo muy importante y es la aplicación de Gustavo Rojas Pinilla. Pero posteriormente a eso viene algo supremamente importante, que es la alternancia en los periodos presidenciales y sobre todo en tener una paridad en los diferentes ministerios, pero también en las diferentes ramas ejecutivas. Es así que, por ejemplo, se dividieron el primer periodo liberal, segundo periodo conservador, tercer periodo liberal, cuarto periodo conservador. ¿Para qué? Para que hubiera una alternancia política. Y también se tenía un 50% por lado y lado, o sea, 50% de liberales, 50% de conservadores, para que hubiera como esa paridad y no hubiera pues esa problemática de que todos son conservadores o que todos son liberales. Entonces, más que todo se llegó a ese acuerdo.
que hubiera una alternancia política y sobre todo que hubiera una paridad. Otra pregunta que tengo para hacerte es qué perspectiva tienes sobre por qué fue importante el Frente Nacional en la historia de Colombia. Bueno, es muy importante analizarlo desde un punto bien importante. Analizar la política colombiana es supremamente importante desde el punto de participación, desde el punto de democracia. Muchas personas o muchos estudiosos manifiestan que el Frente Nacional fue uno de los actores principales que pudo devolver la democracia a Colombia, que permitió traer un mayor desarrollo y sobre todo destruir esa guerra bipartista que existía entre conservadores y liberales. Pero aquí viene un tema supremamente importante, que mi perspectiva fue que, listo, ayudó y contribuyó a traer un poco de paz, a traer un mayor orden, a traer unas mayores oportunidades. Pero hay que tener en cuenta de que solo se arriesgó a dos partidos políticos, conservador y liberal, y nunca permitió que, por ejemplo, el partido de Gustavo Rojas Pinilla se llevara a cabo, o el de López Michelsen, mucho menos. Entonces, esto no permitió que hubiera como una gran diversidad política. Entonces, también, pues, en mi punto de vista, fue bueno por parte, pero también le faltó muchísimo y cabe destacar que, pues, no diversificó la política colombiana. ¿Cuáles cree que fueron las principales consecuencias de este periodo, tanto positivas como negativas? Pues consecuencias positivas, como te manifestaba anteriormente, una, pues es que hubo una mayor recuperación del orden público, un mayor desarrollo, se eliminó la guerra bipartista en el tema positivo. Ya en el tema negativo hay que tener muy en cuenta de que no se dio esa diversificación política, solo nos limitamos a dos partidos políticos, liberal y conservador. Lo otro, gracias a todas estas revueltas, ya que no hubo como toda hubo una ausencia de oportunidades políticas y a una inestabilidad económica y política, también hay que decirlo, pues realmente surgen y nacen las guerrillas conocidas hoy como FARC, ELN, EPL y después el M-19, que es el movimiento del 19 de abril. Entonces, hubo aspectos positivos, pero también hubo aspectos negativos porque realmente faltó una mayor diversificación, una mayor escucha, una mayor opinión y sobre todo se limitaron a imponer solo los partidos políticos. Para finalizar, tengo la siguiente pregunta. ¿Qué lecciones cree que dejó el Frente Nacional para la Colombia actual? Bueno, como lecciones yo pienso que debería Colombia empezar a tener algo muy importante y es aprender a escuchar, aprender a comprender y sobre todo aprender a leer. Uno de los casos más aberrantes en Colombia es limitarnos a pelearnos por política. Creo que el peor error en Colombia es portar un color y quitarle la vida a otra persona porque lleva otro color. Realmente nos hemos deshumanizado, no hemos sabido tolerar que otra persona piensa diferente a mí o que todos no somos iguales. Y realmente eso ha causado y ha derivado en diferentes conflictos. Hoy en día, por ejemplo, vemos un proceso de paz que fue realmente nulo, o que realmente en mi punto de vista falló. ¿Pero por qué? Porque faltó mayor diálogo, porque falló mayor participación del pueblo, porque muchas veces la sociedad se limitó a conocer poco y a no conocer más. Entonces realmente, eh, como recomendación le diría a Colombia y a la Colombia actual y a la Colombia del futuro, escuchar, comprender, entender y saber que el otro piensa diferente a mí, que el otro no piensa igual a usted, ni a ti, ni a nadie, que todos podemos dialogar, que todos podemos tener diferentes pensamientos, pero que a través del diálogo podemos llegar a la construcción de políticas públicas claves que vayan encaminadas al desarrollo, a la sostenibilidad y a una mejor calidad de vida de las personas. Muchas gracias por compartir su conocimiento y a ayudarnos a entender mejor este momento tan importante de nuestra historia. No, quedo supremamente agradecido contigo por esta invitación. Creo que recordar la historia en Colombia es un papel supremamente importante. Invitados también a las próximas generaciones a conocer y seguir indagando sobre la historia y el Frente Nacional. Una historia supremamente importante, una historia que transformó a Colombia actual
sobre todo que cambió la Colombia del siglo XX. Muchas gracias. Soy Ángela y esta fue una breve entrevista sobre